Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir con nuestro programa de taller de construcción uno. Vamos a ver relaciones volumétricas. Vamos a entender en este tema muchos conceptos que ya hemos conocido o visto en algunas otras materias o en otros ámbitos, como lo son, aparte de la densidad y el peso volumétrico, absorción. Vamos a conocer conceptos como humedad, como la relación de vacíos o relación de huecos, que parte de esos huecos están llenos por agua o por aire. Vamos a ir entendiendo varios de esos conceptos. Bueno, sin más preámbulo, todo suelo, todo suelo está compuesto por lo menos dos fases. Bueno, pero en la realidad prácticamente todos deben de tener tres fases. ¿Cuáles son las fases del suelo? Existe una primera fase que se conoce como fase sólida, que es donde vamos a tener principalmente el material, el suelo, la parte mineral del suelo, otras partes orgánicas y bueno, dentro de este elemento ya viene la segunda fase, que es la fase líquida, que normalmente va a ser agua, y por último la fase gaseosa, que corresponde al aire. Entonces, un suelo normalmente va a tener tres partes. Suelo va a tener el material, que es la parte sólida, la parte líquida, que es el agua, y el gas, que corresponde al aire. Cuando este suelo presenta estas tres fases, cuando el suelo presenta estas tres fases que estamos viendo acá, tanto la de aire, aquí está, tanto aire, líquido y suelo, estas tres, se dice que el suelo es un suelo húmedo. Cuando el suelo solo presenta dos fases y es completamente líquida y material, o agua y material, se dice que es saturado. Es decir, que cuando al suelo no presenta nada de aire, sino que todos los huecos que tiene el suelo están siendo ocupadas por el agua, se dice que el suelo está completamente saturado. Y cuando tenemos un suelo que los vacíos están rellenados por aire, se dice que este suelo se llama suelo seco. Entonces, repito, húmedo cuando tenemos agua y aire, saturado cuando solo tenemos agua y seco donde solo tenemos aire. A la sumatoria de todos estos volúmenes y pesos, porque cada uno tenemos un volumen de aire, un volumen de agua y un volumen de material, o un peso de aire, un peso de agua y un peso del material, a estos volúmenes se le conoce como volumen total, que puede ser la suma de el volumen de los vacíos. ¿A qué se le conoce el volumen de los vacíos? Es a la suma de gas más agua, chéquenlo acá. Los vacíos es el agua más el gas. Y la sumatoria de la parte sólida que corresponde al suelo. La suma de estos dos o estos tres, dependiendo del caso, nos da el volumen total. No sé si alguien tenga alguna duda. No, Inge. ¿No? Gracias. Bueno, si bien el agua, la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa de un suelo no se encuentran, como en esta diapositiva, separadas, se encuentran todas juntas. Por eso normalmente dentro incluso del agua existe aire y por eso vamos a tener a lo que se llama la humedad. La humedad, también conocida como humedad ambiental, corresponde al porcentaje o la cantidad de vapor que se encuentra en el aire. Esta puede ser expresada de manera absoluta y se llama humedad absoluta. Y cuando se forma de manera relativa es un grado de humedad, es decir, qué tanta humedad tenemos. Un valor de 95% de humedad va a ser mucho mayor a cuando tenemos únicamente 10% de humedad. Como Inge, humedad, ¿mande? no sé si es su internet o es el mío, pero no sé si se escucha cuando habla, pero todo distorsionado. No sé si es Creo para que es por todos. internet, porque yo se lo Sí, escucho bien. creo que es su internet entonces.
Si Yo todos lo lo escuchan escucho así, bien. creo que sí es Yo el lo estéreo. escucho bien aquí. Yo lo escucho bien. En Sí, tu igual lo caso escucho te bien. escucho así entrecortado. Sí, no escucho casi nada, solo se escucha como que, no sé, todo distorsionado. Yo los escucho bien y claro a todos. Sí. Bueno, es por momentos. Ahorita, por ejemplo, lo escucho bien. Ok. A ver, Continúe a ver qué. aquí está. Bueno, la humedad relativa, también conocida como una relación porcentual entre la verdadera cantidad de vapor de agua que hay en el aire y la que se requiere para que se sature. Por ejemplo, si tenemos una humedad relativa del 70%, es decir, que el 100% de vapor del agua eh, se puede tener en el aire, únicamente se tiene contemplado el 70%. Repito, si tenemos, por ejemplo, una humedad del 95%, significa que ese aire todavía tiene un 5% de aire seco, pero ya el 95% ya está húmedo. La humedad, capaz es el concepto un poquito más complejo. Vamos a... ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Pero para entender mejor qué es la humedad, debemos comprender cómo funciona el agua en nuestra atmósfera. Como vimos en videos anteriores, cuando un líquido pasa a estado gaseoso, llamamos a ese proceso evaporación. Cuando una sustancia se calienta, ésta se expande y aumenta su volumen adquiriendo menor densidad y tiende a subir por convección térmica. La evaporación se produce a cualquier temperatura. Siempre que haya un espacio libre encima de un líquido, se producirá evaporación. La cantidad de evaporación va a aumentar mientras mayor sea la temperatura del líquido, sin que sea necesario que entre en estado de ebullición. Un ejemplo es cuando colgamos la ropa a secar al sol. Pero cuando a ese líquido lo hacemos hervir, las burbujas que suben ya son de vapor de agua. Esto es evaporación por ebullición. Ese vapor de agua que ha vencido al estado líquido se mezcla con el aire de la atmósfera y es a lo que llamamos humedad. La cantidad de humedad puede variar por muchos factores, como la vegetación de la zona, la frecuencia de las lluvias, si estamos en un lugar ventoso, si hay ríos, lagos o mares cerca, entre otras variables. Al momento de medir cuánta humedad hay en el aire, existen varios tipos de mediciones posibles. La medición más utilizada que nos brindan los informes de tiempo es la humedad relativa. Esta medición se expresa con porcentajes que van desde el 0 hasta el 100. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, el aire ya no puede contener más vapor de agua y cualquier cantidad extra de vapor que ingrese se convertirá en precipitación. La condensación se produce cuando la temperatura del estado gaseoso disminuye al entrar en contacto con una superficie de menor temperatura. En el caso del ejemplo que vemos, se produce cuando el vapor entra en contacto con la tapa de la olla o con los azulejos de la cocina, que están a menor temperatura. ¿Cómo se mide la humedad relativa? La herramienta para medirla se llama psicrómetro. Básicamente consta de dos termómetros iguales, uno que mide la temperatura del aire seco y otro llamado termómetro húmedo, que tiene su depósito recubierto por una tela humedecida. Dependiendo de la cantidad de evaporación de la humedad de la tela, bajará o aumentará la temperatura en ese termómetro. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos termómetros. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre circunstancias cotidianas relacionadas a la humedad.
¿Por qué los días de mucha humedad parecen más calurosos? Durante un día caluroso, nuestro cuerpo transpira. Cuando hay poca humedad, gracias al aire seco y al viento, esa transpiración se evapora refrescando la piel. Cuando la humedad es muy elevada, demora la evaporación del sudor que se encuentra sobre la piel. El sudor alcanza la temperatura del cuerpo sin evaporarse y eso nos produce la sensación de agobio. ¿Por qué transpiran las botellas cuando las sacamos de la heladera? En realidad, la botella no transpira. Lo que ocurre es que cuando la humedad del ambiente entra en contacto con la superficie fría de la botella, el vapor se condensa, formando las gotas que vemos. La humedad fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto. No sé, jóvenes, si ya quedó un poquito más claro lo que es la humedad. Sí, Inge. ¿Sí? Sí, Sí, que ya. Inge. Ok. Bueno, vamos con el segundo concepto, que es la porosidad. La porosidad es una de las propiedades más importantes que van a tener, pues no solo las piedras, sino en general todos los materiales lo tienen, pero aquí vamos a ver qué es la propiedad que define a las rocas como sedimentos. Es decir, vamos a ver que hay rocas que pueden almacenar más agua y otras que pueden almacenar menos agua. Entre más porosa sea la piedra o el suelo o el sedimento, más absorbe agua y entre menos poroso, menos absorbe agua. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un tipo de piedra basado en calcio, cementado. Aquí lo están viendo en el lado superior. Esta es una piedra normalmente con altos niveles de calcio, como donde pues, se puede sacar, por ejemplo, cal, pero está cementado. ¿Qué significa que está cementado? Que entró en contacto con una sedimentación de agua y aire. Agua, aquí está la cantidad de agua, y el polvo precisamente del calcio y aire. Y se va generando precisamente una piedra. Cuando estos vacíos no son llenados ni por agua ni por aire, pues no se cementan y queda de manera granular, como lo podemos ver en estos granos de arena. Cuando el grano de arena se puede mezclar con algunos otros elementos, vamos a ver que vamos a tener este tipo de situaciones, estos elementos de clastos mal clasificados, donde tenemos piedras de grandes tamaños, menores tamaños. Aquí se pueden dar cuenta que tenemos arena, tenemos arcilla y tenemos limo. Tenemos desde arenas, gravas y limo. Ya habíamos hablado al principio de las tres fases del suelo, cuando tenemos parte sólida, parte líquida y parte gaseosa. Habíamos dicho precisamente que el volumen total no es más que la suma del volumen del sólido más el volumen de vacíos, que los vacíos son la suma del volumen húmedo, representado por una W, por inglés que es de humedad, y por VG, que significa volumen de la parte gaseosa. La suma de la parte gaseosa más la parte húmeda me da la suma de los vacíos, y si yo sumo vacíos más sólido, me da volumen total. Esto pasa en los volúmenes. En los pesos hace exactamente lo mismo. Peso seco más peso húmedo más peso gaseoso me da peso total. Si yo sumo estos dos pesos, me van a dar el peso de las partes vacías. Todo cuerpo, dependiendo precisamente de estos espacios y como vimos del tipo de cuerpo, va a tener un porcentaje de saturación. Hay materiales que tienen menor saturación y otros que tienen una mayor saturación. Y hablando de saturación, sería la cantidad de agua que puedan absorber. Se dice que un cuerpo que únicamente tiene 8 gramos, 8 milímetros de agua por cada 100 gramos de cuerpo sólido, se va a decir que tiene un coeficiente higroscópico, es decir, prácticamente le podemos decir que está en estado seco. Después, si nosotros vamos a tener un valor de 10
mililitros por cada 100 gramos, es decir, un valor de prácticamente el 10%, vamos a tener nosotros a un coeficiente que va a representar que el cuerpo va a estar humedecido. Después, si tenemos un valor entre el 20 mililitros por cada 100 gramos, vamos a decir que tiene una humedad general, lo que nosotros podemos decir que es la humedad que tienen los cuerpos. Para que me entiendan. ¿Ya vieron cuando uno sale por la mañana y toca el pasto? ¿Ya vieron esa cantidad de agua que tiene el pasto, por ejemplo, por la mañana? Sí, A es lo eso, que le llamamos. a eso significaría precisamente una humedad relativa de campo, y eso se presenta cuando tenemos un 20% de la humedad. Y cuando nuestro cuerpo tiene 40 mililitros por cada 100 gramos, es decir, tenemos de 40 para arriba, vamos a decir que nuestro cuerpo ya empieza a presentar saturación. Es decir, 40% más, vamos a reflejar saturación, 40% menos, todavía no tenemos una saturación, sino todavía está mayoritariamente aire que agua. El grado de saturación del agua o del volumen del agua respecto al volumen de los huecos es una proporción del suelo en condiciones naturales. Todos los cuerpos van a tener este grado de saturación. Hay algunos que lo tienen menos, algunos que lo van a tener más. Como lo estábamos diciendo, el porcentaje de volumen de agua que queda en un terreno después de que se quite el agua que está ahí nomás es lo que nosotros podemos observar como humedad. Es un concepto un poco empírico en cierta manera porque estamos hablando que la humedad pues es muy relativa, cada uno ve la humedad de diferente manera. ¿Y por qué? Porque muchas veces es como el frío, no todas las personas pueden decir que tienen la misma capacidad o resistencia al calor o a las bajas temperaturas. Hay personas que pueden haber 1 grado centígrado y andan sin suéter o sin chamarra, y hay personas que están a 10 grados centígrados y ya están con suéter y chamarra. Entonces esto es un poquito más relativo con respecto a anteriores conceptos. Las relaciones volumétricas que se están definiendo se definen también por la parte algebraica. Lo vamos a definir de esta manera. Vamos a ir con la primera. Ahí por ahí repetí una, pero no tengo problema. Porcentaje de humedad, peso húmedo menos peso seco entre peso seco por 100. Repito, peso húmedo menos peso seco por 100. Eso sería el porcentaje de humedad. No sé, jóvenes, si me hacen favor de tomarle screen a esta pantalla. Bueno, ¿Listos? Bueno, el Sí, segundo Este es material ya lo subió, ya lo subí, jóvenes. Ya le subí el sí, ¿verdad? PDF. Sí, ya le Yo subí. estoy checando los. Ah, ok. Sale. El segundo concepto es el volumen del suelo. El volumen del suelo se puede encontrar como peso de suelo entre densidad absoluta. La relación de vacíos no es más que la división entre el volumen de vacíos entre el volumen del suelo. El porcentaje de porosidad, es decir, qué tan poroso es nuestro elemento, no es más que el volumen de vacíos entre el volumen total por 100 o una fórmula inversa de la relación de vacíos. El grado de saturación puede sacarse de dos maneras, como la relación entre el volumen húmedo y volumen de vacíos por 100, o como la humedad por la densidad entre la relación de vacíos. El peso húmedo es el peso volumétrico húmedo es el peso húmedo entre el volumen total. El peso de la muestra húmeda es el peso húmedo menos peso seco, nos da el peso húmedo. Es el peso, perdón, de agua. Y el peso volumétrico no es más que la densidad entre
1 más la relación de vacíos. Bueno, jóvenes, para entender más claro, vamos a ver un pequeño ejemplo que nos va a denotar todos estos conceptos de manera más clara. Una muestra representativa e inalterada, es decir, que así como la obtuvimos, no le hemos hecho nosotros, no le hemos agregado nada, de un estrato de suelo, pesa 26 kilogramos. Significa que obtuvimos una muestra de tierra y pesa 26 kilogramos. Esta tiene un volumen de 13.8 litros. Los litros a centímetros cúbicos, por cada litro tenemos 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si tenemos 13.8 litros, serían 13.800 centímetros cúbicos. De esta muestra que ya dijimos, extrajimos solo una parte para poder hacer los cálculos. Se extrajo una muestra de 80 gramos húmedo y después de pasarlo durante 72 horas por un horno, de un horno, solo quedaron 70 gramos. ¿Qué significa? Tenía yo una muestra de 80 gramos. Recuerden que esta muestra... 10 gramos son humedad. 80 gramos era lo que, exactamente, era lo que pesaba al principio. Y después de eso, después de secarlo, ahora únicamente tenemos 70 gramos. La densidad absoluta de las partículas es de 2.66. Tenemos un suelo muy parecido a arena, por eso tenemos una densidad de 2.66. ¿Y qué nos piden calcular? Pues todos estos incisos. Desde la humedad hasta el peso volumétrico seco. Prácticamente vamos a hacer el análisis de todas las fórmulas presentadas. Vamos a sacar los datos del problema para hacerlo un poquito más sencillo. Número 1, peso total de la muestra. ¿Cuánto pesa en total nuestra muestra al principio? 26 kilogramos. Después nosotros sacamos una muestra para poderla analizar de 80 gramos, pero este era un peso húmedo, que al secarlo después de 72 horas en un horno, nada más se volvieron 70 gramos. El volumen al principio de los 26 kilogramos era de 13.8 litros o 13.800 centímetros cúbicos. Y el tipo de material que tenemos tiene una densidad de 2.66 gramos por centímetro cúbico. 2.66 gramos por centímetro cúbico. Con estos 5 datos vamos a responder precisamente el problema. Vamos con la resolución del problema. Vamos a empezar primero con el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad, ¿alguno de ustedes jóvenes se dio cuenta cómo lo vamos a responder? ¿Cuál era la fórmula? Son los gramos de humedad que se consumieron en el horno. Ok, precisamente. Peso húmedo menos peso seco entre peso seco, y como es un porcentaje hay que multiplicar por 100. ¿Cuánto valía al principio? 80 gramos. Pero ¿cuántos gramos se van a perder? Se van a perder 10 gramos. Entonces 80 que es el peso húmedo menos 70 que es el peso seco, entre el peso seco y por 100. A 80 le quito 70, nos quedan los 10 gramos que dijeron precisamente de agua. 10 gramos de agua entre 70 por 100. ¿Cuánto les da, jóvenes? $14.28. Ok. 14.285, ¿no? Sí. Este valor está dado en porcentaje. Tenemos una cantidad de humedad del 14.285. ¿Dudas hasta acá? ¿No en qué? ¿No? Bueno. Segundo inciso. Peso seco de la muestra. Para obtener el peso seco de toda la muestra, ya nos dijeron que de todo lo que tenemos, 14.285 es agua, porque es humedad. Bueno, ¿cómo sabemos entonces cuánto realmente es
Seco, ¿cuánto tenemos de sólido? Bueno, peso de la parte sólida seca va a ser igual al peso de la muestra, al peso de la muestra, ahí, al peso total de la muestra. Peso total de la muestra entre 1 más la humedad y entre 100. Vamos a hacer la operación así como la tenemos. ¿Cómo va a quedar? Peso de la muestra, ¿cuánto pesaba? 26 kilogramos. Dividido entre, abro paréntesis, 1 más 14.285 entre 100. Igual. La pueden colocar así como está con el paréntesis y sí les va a dar resultado. Me dio 22.750. 22.750. Excelente. Y estos son kilogramos. ¿Dudas en ese segundo inciso? No, Inge. ¿No? ¿De dónde sacó el 14.285? Ah, de arriba, ¿no? Es la humedad. resultado. Ah, pensé que era 19. No, es 14, es la humedad. Ah, A ver, correcto. quiero que para que vayamos entendiendo. Entonces, de los 26 kilogramos, ya sabemos que los 26 kilogramos tienen agua, tienen aire y tienen material sólido. Ya sabemos que de estos, 22.75 kilogramos es la parte sólida. ¿Cómo lo supimos? Porque sabíamos que teníamos un 14.285% que representaba agua. ¿Y esa agua cuántos kilogramos representa? Ah, bueno, muy sencillo. Para poder saber cuánto representa, ya podemos sacar el peso del agua o el peso de la parte húmeda. El peso de la parte húmeda no es más que el peso total menos el peso seco. Si yo sé que al principio eran 26 kilogramos y ya sé que 22.750 kilogramos es de parte sólida, esto es sólido y esto es todo lo que pesaba al total, ¿cuánto en total tengo entonces de agua? 3.25. 3.25 kilogramos. Ahí está. Creo que hasta aquí no hay tanto problema. Ya se dieron cuenta que el 14.285 representa 3.25 kilogramos. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, Inge. ¿No? Bueno, No, vamos con el siguiente inciso. Volumen sólido de la muestra. Para sacar el volumen sólido de la muestra, sabemos que ¿cómo se saca el volumen? Bueno, vamos a partir de la fórmula de densidad. Densidad es igual a ¿qué cosa? A masa o peso entre volumen. De esto despejamos el volumen y ¿cómo quedaría? Quedaría peso de la parte sólida entre la densidad. Entonces, ¿cómo quedaría el volumen? ¿Cuánto dice que pesa la parte sólida? ¿Cuánto ya tenemos de parte sólida? 3.25. No, eso es agua. 22.750. Exacto, 22.750 kilogramos. Esa es la parte sólida. ¿Y qué densidad tenemos? Recuerden que la densidad no nos habían dado como dato y decían que era 2.66. Ok. Hacemos la operación, jóvenes, ¿y cuánto les da? 8.552. 8.552. 552. Y este valor lo tenemos en decímetros cúbicos.
pero como estamos trabajando todo o en metros o en centímetros cúbicos, lo vamos a multiplicar por 1000. Lo vamos a multiplicar por 1000 para volver los centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué volumen tendríamos en centímetros cúbicos? 8552 centímetros cúbicos. Vamos con el siguiente inciso. Volumen de vacíos de toda la muestra. Para poder sacar el volumen de vacíos de toda la muestra, ¿cómo podemos sacarlo? ¿Cuánto era el volumen total, jóvenes? 26 kilos. No, volumen total no estaba en kilos. ¿Qué otro dato teníamos? Ah, el de centímetros cúbicos. Eran Exactamente. 18,000 y tanto. Eran Era... 13.8 litros, es decir, sí, 13.800 centímetros cúbicos. cúbicos. Ese es lo que es el volumen total. A eso le resto los 8.552 centímetros cúbicos, que es lo que ya tengo de parte sólida. Entonces, ¿cuánto tengo de volumen de vacíos? 5,248. 5.248 centímetros cúbicos. Este volumen que tenemos acá son los 5.248 y este volumen acá son los 8.552. La suma entre estos dos serían los 13.800 centímetros cúbicos. Si ya sabemos cuándo tenemos de volumen de vacíos y cuándo tenemos de volumen seco, nosotros podemos sacar lo que se conoce como relación de vacíos. La relación de vacíos se coloca con una letra E. La relación de vacíos es un valor nominal que representa qué tantos vacíos tenemos, es decir, qué tanta agua y aire tenemos versus qué tanta parte sólida tenemos. No es más que la división del volumen de los vacíos entre el volumen del sólido. ¿Cuánto sería? 5.248 centímetros cúbicos divididos entre 8.552 centímetros cúbicos. $0.61. 0. Otro decimal más, Eduardo, por favor. 613. 613, excelente. O podemos definir que tenemos un 61.3% de vacíos. ¿Dudas hasta acá? No, ¿en qué? ¿No? Vamos con los siguientes incisos. Vamos ahora con porosidad de la muestra. Bueno. Para poder obtener la porosidad de la muestra, vamos a ocupar el dato anterior. La porosidad se denota con la letra N. No es más que la relación de vacíos entre 1 más vacíos. Es decir, sería, ¿cuánto vale el vacío? 0.613 dividido entre 1 más 0.613. Igual. ¿Y cuánto les da, jóvenes?
0.380. 0.380. Si lo pasamos a porcentaje, recuerden que se multiplica por 100 y sería entonces, ¿qué tan poroso está nuestra muestra? 38%. Tenemos una porosidad de el 38%. Para que uno pueda conocer entonces la porosidad, ¿qué requiere uno saber? La relación de vacíos. Y para conocer la relación de vacíos, se requieren los volúmenes anteriores. ¿Alguien se acuerda qué representaba el grado de saturación? La cantidad de agua en los poros de No, suelo. que era saturado, es que no tenía aire. Exactamente, pero ¿por qué? No es que no tenga aire, sino que ya el Porque lugar que está tenemos ocupado por está agua. completamente húmedo y si se humedece más, lo que vamos a empezar a ver es Es lluvia. saturarlo. Es decir, que se empiezan a volver moléculas de agua. Entonces, este grado de saturación, cuando llegamos al 100%, es cuando empezamos a ver ya la lluvia. Entonces, para poder llegar a esto, y esa saturación pues es un porcentaje importante. Vamos a ver qué tan saturado está la muestra. Saturación es igual a la humedad multiplicado por la densidad y dividido entre la relación de vacíos. Entonces, ¿cuánto tenemos de humedad? 14.285 teníamos de humedad. La densidad, 2.66. Y la relación de vacíos, 0.613. Da 61.987. 61 punto. 987. Ok. Esto sería por ciento. ¿Por qué no está dando por ciento? Porque recuerden que este valor era porcentaje. Ahí está. El grado de saturación, tenemos un grado de saturación del 61.98%, prácticamente 62% de humedad. Vamos con el siguiente, peso volumétrico húmedo. Para el peso volumétrico húmedo, vamos a ocupar una de las fórmulas que están un poquito más amplias, sería peso húmedo, peso volumétrico húmedo, va a ser igual a la densidad multiplicada por 1 más la humedad entre 100, dividido todo esto entre 1 más la relación de vacíos. Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a ir sustituyendo 2.66 que multiplica a 1 más 14.285 entre 100 y dividido entre 1 más 0.613. Ahí está. Si me pueden apoyar con esta operación, ¿cuánto les daría? Si la colocan así como está, sí les va a dar como resultado 2.66 multiplicado por el paréntesis, cierran entre el paréntesis de abajo. A mí me dio punto 272. 1.800, ¿qué? 184. Excelente. 1.884 gramos por centímetro cúbico. Si lo quiero, también lo puedo convertir a kilogramos. Para pasar de gramos a por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, multiplicamos por 1000 y entonces tendríamos 1884. Juan Carlos, me decías que te había dado 200, ¿qué? Punto 252, pero ahorita lo estoy checando. Sí, por favor. ¿Mm?
¿Qué te dijo Juan Carlos? No, Inge, lo estoy haciendo individual para ver dónde fallé. Ok. A ver, si por ahí tienen problemas para iterar esa fórmula, pueden hacer esto. 2.66 por paréntesis 1 más 14.285 entre 100, cerramos, entre, abro paréntesis, 1 más 0.613, cerramos, igual. Así la pueden, Yo lo así volví a la, hacer y me dio el mismo Ver que resultado. está correcto el ok, resultado del compañero. sale, excelente. Bueno, a mí me dio 1.883. Bueno, ya son más o menos decimales. Vamos con el último inciso, el inciso J, peso volumétrico seco de la muestra. El peso volumétrico seco de la muestra. Peso volumétrico seco, para poderlos diferenciar, voy a cambiar aquí, para que no lo confundamos con el peso de la muestra, con el peso húmedo. El peso volumétrico también lo pueden denotar con una letra Y. El peso volumétrico lo pueden entrar con una letra Y, que es como si fuera la de gamma. Peso volumétrico seco de la muestra va a ser igual a la relación que existe entre el peso volumétrico húmedo, que ya lo teníamos acá, entre 1 más la humedad entre 100. Entonces serían, esto lo pueden hacer o en miles, así en 1884 o en 1.884, no hay una diferencia, lo voy a hacer de una vez en miles, en 1884 kilogramos por metro cúbico dividido entre 1 más 14.285 sobre 100. Igual. 1648.51. ¿Cuánto? 1648.51. 51. Perfecto. 1648.510. 510. Ok. Kilogramos por metro cúbico. Ok. Jóvenes, ¿dudas hasta acá? No, Inge. ¿No? No. Pues solo es No. sustituir las fórmulas. Es ir llevando paso a paso las fórmulas. Precisamente. Si se dan cuenta, este sistema de relaciones volumétricas nos permiten conocer perfectamente qué tan húmedo está nuestra muestra. Si nosotros lo quisiéramos hacer en casa, ¿qué tenemos que hacer? Pues Pesar. pesar una muestra de tierra. Obtengo la muestra. Por ejemplo, como les decía, podemos obtener 1 kilo de muestra. Por ejemplo, un bote de yogur de muestra. Lo tenemos que pesar cuando lo obtenemos. Así como está, lo pesamos. Después esperamos. No tenemos un horno, así que vamos a tener que ponerlo a airear, así sacarlo en una bolsa y que se evapore un poco el agua con unas 72 horas de que esté en el ambiente para que se pueda evaporar bien y ya después de eso volver a pesarlo. Y sacando la primera fórmula tendríamos la humedad. Bueno, sería importante que al principio sacáramos la marca precisamente de dónde tenemos húmedo y después ver la diferencia de cuánto bajó de cuando estaba húmedo a cuando está seco. Entonces ya también tendríamos el volumen total y el volumen seco. Y en base a esos dos datos, tanto el peso húmedo, tanto el peso cuando estaba seco, porque estaba húmedo, el peso cuando estaba seco, el volumen cuando estaba húmedo y el volumen cuando estaba seco, con eso ya podemos saber todo. Podemos saber la porosidad de nuestro cuerpo, del material, el grado de saturación, la relación de vacíos, porque eso iría antes precisamente de la porosidad, cuánto tenemos de peso volumétrico y cuánto tenemos de peso volumétrico seco. Bueno, jóvenes, como actividad, ¿qué les va a quedar? Bueno, esta actividad es un poco más sencilla que la que les he estado pidiendo las otras veces. Van a agarrar ustedes una muestra de terreno que ustedes después puedan escarbar. Puede ser de cualquier lugar, no tengo ningún problema. Consejo, ocupen un bote que tenga una cantidad de mililitros.
Por ejemplo, si ustedes escogen un bote que tiene 800 mililitros, significa que la mezcla es de 0.800 litros, o también los 800 mililitros representarían 800 centímetros cúbicos. Un mililitro es un centímetro cúbico. ¿Sale, chicos? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. No, Inge. No, bueno. Entonces, ustedes, ¿qué es la recomendación? Busquen un bote que tenga así la cantidad de mililitros. Puede ser, como les digo, un bote de yogurt, un bote de esos de crema. No importa tanto el tamaño, incluso puede ser hasta pequeño, de esos de 400. Lo llenan completamente con material obtenido y lo pesan. ¿Sale? Bueno, Sí, lo llenan y lo pesan. ¿Y qué dato tendrían? Ya tendrían el volumen total. El volumen total de la muestra serían, por ejemplo, en este caso, para mí, ¿qué serían? 800 centímetros cúbicos. Y si, por ejemplo, pesó 4 kilogramos, entonces, ¿cuánto sería el peso de la muestra húmeda? 4 kilogramos. Lo ponen a secar. Lo ponen a secar unos cuantos días y después de haberlo secado, nuevamente el mismo bote. Checan cuánto vale el peso. Por ejemplo, que pesó 3.2 kilogramos, entonces el peso seco sería 3.2 kilogramos. Y el volumen ya lo pueden ustedes sacar como la mayoría de elementos son circulares, tiene un diámetro. ¿Y cómo se saca entonces el volumen? Ustedes pueden medir con una regla cuántos centímetros tiene de altura la muestra. Por ejemplo, que esto fuera la muestra y que esto ya quedó vacío. Miden la altura de la muestra en centímetros y sacarían la fórmula. Volumen sería pi por el radio. diámetro cuadrado entre 4 y por pi, y por altura. Repito, pi por diámetro al cuadrado entre 4 por altura. No lo estoy sacando con radio para que sea más sencillo. Ustedes miden de lado a lado el bote y tienen el diámetro, y al sacar el diámetro ya pueden sacar el volumen. Y ya tendrían entonces también el volumen sólido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Inge, Ve que la mayoría de los botes vienen como en forma cónica. Muy sencillo. Si tiene dos diámetros, uno más pequeño y uno más grande, por ejemplo, aquí arriba tuviera 20 y que acá abajo tuviera 14, 20 más 14 son 34. Le ponen un diámetro como si fuera un promedio, 17. Correcto, Inge. ¿Sale, Juan Carlos? Y le sacan un promedio entre el de abajo y el de arriba. Bueno, Esos sí son diferentes, pero por ejemplo, los botes de nido son parejitos. Los botes, por ejemplo, voy a decir marcas, Calcetose, ¿cómo se llama? Chocomil y demás, esos son normalmente cilíndricos. Mande, otra duda por ahí. Por ejemplo, Inge, aquí en mi caso, Dime. el tipo de suelo es seco, es arenoso y seco. No va a No hay haber problema. mucha deshidratación, No hay problema. No, a ver, evaporización. no quiero que me den resultados como el que tuvimos ahorita. El chiste es que nos den resultados que tengamos, para que en base a eso ya podamos definir qué tipo de suelo tenemos. Si tenemos un suelo con mucha porosidad o baja porosidad, y ya después de eso nos vamos a dar cuenta qué tan cohesivo es y no es cohesivo. Me imagino que donde vives tu suelo no es cohesivo, es decir, lo levantas y es polvoriento, Exacto. porque no es cohesivo. Entonces, para poder hacer una cimentación o para poder compactar un terreno requieren mucha agua. Sí, Entonces, precisamente por eso se da, para poder conocer ese tipo de cosas, tienes que saber qué tipo de valores tienes. Entonces, lo que aquí no tengo problema, no me importa que los valores sean muy grandes o muy pequeños, cada quien les va a dar diferentes valores porque son diferentes lugares, son muestras diferentes, completamente. ¿Sale, chicos? Bueno, y ya con estos datos, ¿qué van a responder, jóvenes? Estos incisos, los que hicimos hoy en clases. Solo que aquí ya no van a sacar el porcentaje de humedad, ¿cómo le van a hacer? 4 kilogramos menos 3.2 kilogramos entre 3.2 kilogramos. Y listo. Y ya van a saber
todos los valores. No sé si tengan alguna duda. Oye, Oye, Inge,